Te voy a mostrar según un cálculo real, objetivo y bastante optimista cuál puede ser el siguiente máximo histórico de Bitcoin en el bull run. Y por supuesto, recuerda que esto es mi idea, mi análisis y ya me dirás el tuyo en los comentarios. Y es que antes de empezar a decirte números, hacer historias raras, crear y pensar en duendes y en Blancanieves, en pajaritos preñados, tenemos que entender dos formas. A la hora de hacer una estimación, una proyección a, digamos, un activo como puede ser Bitcoin, siempre tenemos que identificar qué es lo que estamos buscando. Hay dos formas de hacerlo. Lo puedes hacer en base a tus pensamientos y en base a tus creencias fundamentalistas, que viene el ETF, que vienen los institucionales. Por cierto, los institucionales están viniendo desde el 2017, que estoy yo aquí. Que puede pasar lo que sea. Puede venir la guerra, que la recesión, que Bitcoin, el cambio económico. Ese es tu pensamiento, ¿ok? Y según tú, puede valer $1 millón o puede valer 0 o puede valer lo que sea. Entonces, como no sirve de nada darte mi opinión subjetiva, sino darte mi opinión objetiva, pues en ese caso te voy a dar la otra visión que yo tengo, que es la visión realista, es decir, la visión que nos da la gráfica con el histórico, que nos da justamente el precio. José, pero es que Bitcoin nunca ha aguantado una recesión económica, ya la aguantó. José, es que Bitcoin nunca ha vivido un aumento de tipos, ya lo vivió. José, que Bitcoin no ha vivido guerras, ya lo vivió. José, que Bitcoin no ha vivido una pandemia, ya lo vivió. O sea, Bitcoin ya ha vivido todo. Entonces, en base a esto, es que podemos utilizar el histórico, la data histórica, para tener una proyección realista. ¿Que va a ser la que va a suceder, la que va a pasar? No lo sabemos, pero por lo menos realista es. Entonces, ¿qué estamos viendo? Aquí lo que estamos observando es, te estoy midiendo, porque va a ser una proyección bastante precisa, sin darle muchas vueltas al asunto. Lo que te voy a mostrar es, el anterior máximo histórico de Bitcoin, por ahí en el año 2011, 2012, bueno, antes del 2012 realmente, fue sobre los $31, ¿ok? Más o menos por aquí. Si no me crees, métete en Google y búscalo. Ya yo lo hice, ya yo lo investigué. Te estoy diciendo, el máximo histórico que tenía Bitcoin en esta zona en su primer, digamos, bull market fue justamente acá, sobre los 31. ¿Por qué nos interesa medir eso? Porque lo que hago es medir ese máximo histórico y la diferencia que tuvo o el movimiento que tuvo hasta el siguiente máximo histórico, que fue hasta acá. Entonces, ¿qué es lo que estamos midiendo con esto? Que Bitcoin en esta oportunidad, de un máximo histórico a otro, subió un 3.570%. Esto es nuestro primer valor y aquí vamos a empezar a hacer nuestras estimaciones. ¿Con qué? Con relación al siguiente movimiento. Es decir, luego de este máximo histórico de los 1.200 y tanto hasta el de los 17.000, 18.000, ¿cuánto fue la subida? En ese caso fue de 1.548, 1.550%. ¿Por qué estos valores son importantes? Porque ya aquí podemos empezar a sacar una relación. Es decir, ¿cuál es la relación? Podemos estar viendo que subió mucho menos que la vez anterior. ¿Cuánto menos? Aquí es donde van a empezar a entrar nuestros cálculos. Entonces, en base a esto, vamos a empezar a medir cuánto es este 1.548 con relación a este 3.570. Calculadora, sencillo, no te me asustes. Mira, 1.548 lo vamos a dividir entre el total de este valor. ¿Por qué? Porque nos va a dar cuánto es esa proporción, es decir, cuánto representa este número con relación a este. Es decir, que Bitcoin en su segunda subida subió un 43% nada más, 43.36, 43%, vamos a ponerlo por aquí. Okay, esto es un 43%, ¿vale? De la subida anterior. Vamos a ponerla acá, 43%. Significa que cuando volvió a subir acá, en este punto, subió mucho menos, subió solo un 43%, ¿vale? Es decir, subió solamente un 57%, le quedó un 57% por fuera de subir. Entonces, ¿por qué eso es importante? Porque ahora luego vamos a hacer la misma estimación. Desde los 18.000 y tantos subió hasta los 70 y tantos mil. ¿Hasta dónde haya subido? 69, 70.000. ¿Qué significa eso? Que es una subida desde este punto hasta este punto de solamente un 262%. ¿Vale? Es decir, antes había subido, de una forma muy sencilla lo vemos, 3.570%, 1.550% y ahora subió solamente 262% de un máximo histórico al otro. ¿Por qué esto es importante? Porque otra vez estamos viendo el patrón que se sigue repitiendo de que Bitcoin otra vez subió más que el máximo histórico anterior, es correcto, pero otra vez subió menos que el movimiento previo. Ya no te hablo del movimiento inicial, que fue de 3.570%, sino que te estoy hablando que subió mucho menos que este. ¿Cuánto? Pues lo mismo. 262 entre 1.500 y tanto, vamos a hacerlo. 262 entre 1.548. Bitcoin subió solamente un 16.92%, es decir, un 17% del movimiento anterior. Es decir, vamos a ponerle por acá 17%. ¿Ok?
Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que hay una desaceleración no solamente del movimiento alcista inicial de este máximo histórico a este, sino que aún luego en este segundo movimiento o impulso también hubo una desaceleración con relación al anterior. ¿Ok? Es decir, que no podemos decir ni siquiera que Bitcoin cuando subió acá, ojalá hubiese subido otra vez un 43% de este movimiento anterior. No, subió solamente un 17%. Entonces eso es preocupante. ¿Preocupante en qué sentido? Porque estamos viendo que acá fue un 43 y luego acá no pudo ser otra vez 43 sino 17. Significa que este 17, ok, seguramente va a volver a ser un número menor cuando Bitcoin vuelva a marcar un máximo histórico. Es decir, cuando vuelva a subir, imagínate, vamos a poner, aquí vienen los ejemplos optimistas, pesimistas o positivos, lo que tú quieras. Vamos a suponer que Bitcoin lo único que hace es subir un 17%, ¿ok? Del movimiento anterior, ¿vale? De un máximo histórico a otro. Es decir, que de este máximo histórico, de estos 260 y tantos por ciento, vamos a repetir, este sería el caso perfecto, ¿no? Que volvamos a subir un 17% de este valor. Entonces, ¿cuánto es un 17% de 260 y tanto? Vamos a sacarlo. Es decir, 262 por 0.17. Eso significaría que Bitcoin debería subir, si repite y mantiene la subida que hizo esta vez anterior, que nunca lo ha hecho, pero para no irnos por el peor caso, significa que tendría que subir un 44%, ¿ok? Desde este máximo histórico. Es decir, que desde acá un 44% nos daría, fíjate, 44 da más o menos sobre los 101.000 dólares. Okay, vamos a ponerlo acá. 101.000. ¿Vale? Ahí. Perfecto, 101.000 y tantos. Eso si Bitcoin, vamos a ajustarlo por aquí. ¿Vale? Eso si Bitcoin de casualidad le da por subir un 17% de este movimiento anterior, que nunca lo ha hecho. Es decir, cuando subió aquí esta vez, no subió lo mismo, sino que subió un 43%. Y luego, cuando subió otra vez acá, no subió un 43%, sino que subió un 17%. Entonces, lo que estamos haciendo es estimar que, bueno, en el mejor de los casos, Bitcoin puede subir otra vez un 17% de este movimiento. En ese caso, nos llevaría a los 101.000 dólares. Pero eso no es la realidad, porque la realidad es que Bitcoin, en teoría, si sigue repitiendo este patrón, que repito, no es el que yo quiero que haga, por mí que se vaya a 500.000, por mí que se vaya al número que tú quieras. El patrón que yo veo es que cada vez está subiendo menos. Entonces, aquí no va a ser un 17%. Lo que podemos sacar es cuánto es la relación de este 17 a este 43. Vamos a hacer lo mismo. Es decir, 17 entre 43. ¿Por qué? Porque esta es la proporción, ¿vale? Esta es la proporción de este movimiento con relación a este, ¿vale? Entonces, este número que nos está dando acá es esta proporción de un 39%, es decir, el 17 es un 39% del 43. No te me compliques, ya te lo simplifico. Ahora, ¿qué significa eso? Que si Bitcoin repite como mínimo este mismo movimiento decreciente, ¿ok? Significaría que vamos a movernos un 39% de ese 17. Es decir, a 17 vamos a multiplicar por 0.39, ¿ok? Y te va a dar un 6%. Es decir, que la subida real que debería tener Bitcoin de máximo histórico al otro, si mantiene esta proporción, es decir, no haciendo otra, sino que como mínimo mantenga esta proporción, ¿vale? Es decir, que debería subir solamente un 6%, 6, 7, vamos a ponerle un 10% del máximo histórico. Es decir, algo por aquí, a los 80.000 dólares. ¿Vale? Por aquí. ¿Vale? Esas son las dos estimaciones reales que, que puede tener Bitcoin. ¿Okay? En el mejor de los casos, este de los 101.000 dólares, si mantiene un 17% de subida con relación al halving anterior, y si no, el objetivo realista es subir nada más un 6% del máximo histórico. Porque, fíjate que eso va a tener sentido. Vamos a ponerlo por acá. Medimos esto de aquí a aquí, ¿vale? Y lo que estamos viendo realmente, ahí pone 16, pero bueno, debería ser un 6. Fíjate. Déjame ajustarlo un poco. Ahí queda, perfecto. Entonces, ¿este movimiento tiene sentido? Pues por supuesto. Inicialmente subimos un 3.500%. Luego de ahí subimos un 1.550%. Luego de ahí subimos solamente un 262%. Y ya aquí estamos solamente a valor de 2 dígitos. Un 7, un 10, un 15%. Hasta los 80.000 dólares. Por eso es que este caso real, ¿okay? Este caso objetivo de subida de Bitcoin, la verdad, pues a muchos quizás no les va a gustar. ¿Vale? Pero repito, no es lo que yo creo. Yo creo que Bitcoin puede subir tranquilamente de los 100.000, 150.000 porque viene el ETF, porque vienen los institucionales, porque el cambio generacional, porque la tecnología blockchain, porque la web 3.0, porque todo lo que tú quieras. ¿Ok? Pero en este caso, no estamos hablando de eso, no estamos hablando de lo que yo creo, de lo que Pedrito cree, de lo que me vas a dejar en el comentario, José, pero es que Bitcoin porque tiene la regulación de no sé quién
y Estados Unidos lo va a aceptar y la ETF del BlackRock y el otro. Amigo, está muy bien. O sea, ese es un pensamiento subjetivo, esa es tu percepción, ¿no? De lo que puede pasar. Pero aquí estamos hablando de la realidad, de datos objetivos matemáticos, estadísticos. Y esta es la forma de medir un movimiento estadístico proyectándolo al futuro, viendo cuánto es la proporción que ha hecho en el pasado, cómo lo puede repetir en el futuro. O sea, que no tiene por qué hacerlo así. Puede irse a 1 millón, por supuesto. Pero también se puede ir a 0. Entonces vamos a ponernos serios y la realidad objetiva es esta. Es decir, en base a esto, yo si llego a ver a Bitcoin sobre los $90,000 por ahí, por encima de los 80,000, eso ya es zona de venta para mí. ¿Ok? Con eso lo que trato de explicar es que desde el precio actual, Bitcoin probablemente tiene una subida de un 100, un 150% como máximo, de forma objetiva, ¿ok? De forma realista para el siguiente máximo histórico, para el siguiente halving. Entonces, con esto lo que trato de explicar es que hay que tener mucha paciencia, que todos queremos que Bitcoin suba muchísimo y hacernos millonarios, pero amigos, la realidad es otra. La realidad es que el activo cada vez sube menos, sube proporciones menos, subió un 43% del movimiento anterior, es decir, fíjate, 43% de este movimiento, luego subió solamente un 17% de este movimiento, y ahora ¿qué vamos a esperar? Obviamente que suba solamente un pequeño porcentaje, la mitad como mínimo de esto, es decir, un 8% de este movimiento previo. Entonces, si lo quieres hacer, lo hacemos, es decir, un 8% de 262, multiplicamos por 0.08, eso nos da un 20%. Es decir, este movimiento hasta los 80, 90 mil dólares es el movimiento real objetivo que debería tener Bitcoin. ¿Ok? ¿Vale? Como mínimo, por supuesto. Esto digamos que como mínimo. Como mínimo debería venirse acá a los 80, 90 mil. Pero más allá de ahí ponerle 150 mil, 200 mil que le ponen algunos irresponsables, la verdad, ya es momento de que salgamos de estas ideas. Como siempre, también recordarles, por favor, que si están buscando una plataforma para hacer trading, le den un vistazo al broker de Quanfury. Es uno de los mejores brokers disponibles para los inversores retailers, como lo somos nosotros a día de hoy. Es decir, que no somos grandes ballenas. ¿Por qué? Porque no nos cobran ningún tipo de comisión y porque, por supuesto, podemos operar prácticamente todos los principales mercados a nivel mundial. Más de 1.700, escucha bien, más de 1.774 acciones, 48 pares criptos, 57 ETFs a nivel mundial, 9 futuros de los índices, S&P 500, Nasdaq, índice canadiense, japonés, bueno, de todo. Commodities y futuros. Y por supuesto también Forex. Así que todo esto libre de comisiones con un broker regulado. Recuerda que por lo menos dale un vistazo, utiliza la versión web para que te familiarices con ella, si te interesa. Luego, cuando te crees la cuenta, te invito a que utilices mi código de invitación, que es JOSE, J-O-S-E, al momento de crearte tu cuenta, porque te vamos a dar un pequeño regalo de bienvenida que te lo vas a llevar tanto tú como yo. Así que, bueno, la verdad, bastante interesante. Trabajando con ellos del año 2019, ¿sabes qué? Considero que son los mejores a día de hoy para todos nosotros, por eso sigo trabajando con ellos. Y sin más, les deseo un feliz lunes, inicio de semana. Chau.